Estás escuchando una radio con sentido, 96.9 FM. De nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Ya estamos nuevamente, es martes en la mañana y es una bendición poder estar con nuestro programa Apóstoles en los Hechos desde el 96.9 Radio Consentido FM y transmitiendo también a través del canal de YouTube del Pastor Barraza. Nos sentimos verdaderamente honrados de poder estar aquí nuevamente y es una bendición poder estar por esta área de la ciudad. Lo dijimos el programa pasado y lo decimos hoy, es una bendición andar por acá y encontrar ministerios tan poderosos como esta estación de radio que está transmitiendo a toda esta parte de la ciudad, a todo Ciudad Juárez y aún más allá. Radio con sentido, a quien está al frente, le mandamos un fuerte abrazo al pastor Fernando Corral, el pastor Barraza, que son parte importante, y a todos los que están sirviendo en este ministerio radial, pues les mandamos un fuerte abrazo. Apóstoles en los Hechos, programa que estaremos trayendo en estos días, martes a este horario. Y pues bueno, es una verdadera bendición, una verdadera satisfacción poder servir y llegar hasta su casa a través de esta frecuencia y a través del canal de YouTube del Pastor Barraza. Doy la bienvenida así rapiditamente al Pastor Oscar Domínguez. Bienvenido, Pastor. ¿Qué tal a todos? Buenos días, deseamos que Dios los bendiga, un día de bendición para nosotros y pues esperamos también ser de bendición para cada uno de los oyentes, ¿verdad? Nos escuchan. El Pastor Juan Arévalo, bienvenido, Paz. Muchas gracias, una vez más, martes por la mañana, Radio Consentido 96.9. Estamos precisamente en esta mañana listos y dispuestos a escudriñar la palabra de Dios. También nos acompaña por primera vez aquí en Apóstoles en los Hechos el pastor Josué Fierro. Él está pastoreando la iglesia número 22 de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ahorita en algún momento él estará dando el domicilio de su templo y las actividades que tiene ahí. Bienvenido, Paz. Amén, hermanos, muy contento de estar aquí en la radio acompañándoles, participando de este programa de bendición para Juárez. Para todo aquel que lo escuche, pues estamos muy contentos y gracias por la invitación. Esperemos que podamos, con la ayuda del Señor, a través de la palabra, ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Dios los bendiga. Apóstoles en los Hechos, Radio Consentido 96.9 FM. Vamos a entrar en el tema de esta mañana. Es un tema un poco complicado, lo hemos tocado ya en nuestros programas de radio y de televisión y hoy lo queremos traer a esta frecuencia también y queremos hablar de la posición de la iglesia. Óigalo bien, de la posición de la iglesia, pero también de la posición del texto bíblico, de la posición del evangelio en relación al amor que puede profesarse entre dos personas del mismo sexo. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es la predicación? ¿Cómo se puede predicar a través de un púlpito para poder ayudar, para poder dirigir, redireccionar a la gente que puede estar malentendiendo o malsintiendo el amor, tratando de dirigirlo a una relación meramente homosexual o con personas del mismo sexo? Para esto, pues tenemos aquí gente que nos va a poder ayudar, el pastor Oscar, el pastor Juan, el pastor Josué también, quien estaremos hablando de cómo predicarle a esta gente. Yo quiero decir que Dios no va a condenar a las personas, a este tipo de personas, porque sean homosexuales. Dios los va a condenar por la desobediencia de no aceptar lo que la palabra establece. Dios quiere cambiar el corazón de la gente, pero necesitamos hablarle con el amor y con el entendimiento y a la luz del texto bíblico, a la luz de la palabra. No violentar la plática, no violentar la forma de expandir el evangelio a través de este tipo de comunidades, sino en el amor de Cristo, en la comprensión de la palabra y en la aplicación del texto bíblico. Pues queremos llegar, porque yo creo que todos los cristianos que oyen Radio Consentido 96.9 conocen o tienen a alguien de familiar o algún amigo
¿O saben hoy de alguien que dice amar o querer a alguien del mismo sexo? Y yo empiezo con la primera pregunta para nuestros invitados de hoy, para el pastor Oscar, y la primera pregunta va directa en cuanto a esto. ¿Qué dice el texto bíblico acerca de las relaciones de personas del mismo sexo? Bueno, aquí nosotros podemos observar que la escritura es específica con respecto a las conductas, ¿verdad?, que las personas pueden tener. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 9, ¿verdad? Bueno, sí, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ¿verdad? Estos son los que no entrarán al reino de Dios. La línea que nosotros tomamos como base principal es precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra inspiración y es nuestra motivación. Y esta palabra pues nos va guiando a nosotros, ¿verdad?, a las conductas que son que no son aceptadas dentro de la voluntad de Dios. ¿La relación homosexual es una conducta? Es una conducta, ¿verdad?, una inclinación hacia ciertas conductas. Nosotros en nuestra naturaleza como seres humanos, pues la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que somos inclinados a lo malo, al pecado. Y entonces esas conductas, ¿verdad?, nos llevan a veces a ciertas prácticas que están fuera del orden natural, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la comunidad que tiene este tipo de gente están tan agresivos con los evangélicos? No particularmente con la Iglesia Apostólica o con la comunidad evangélica, sino inclusive con la Iglesia popular, con los católicos, ¿no? Bueno, lo dice el pastor Oscar, es una conducta, un patrón de conducta que traen muy marcados de alguna o de otra manera. La Biblia nos lo especifica y nos dice que Satanás es quien gobierna esta tierra, es el Dios de este siglo, y empecemos por eso. Aunque muchos van a estar en contra de lo que voy a decir, aún mismos cristianos, y principalmente todos aquellos psicólogos que están a favor de este movimiento, pero lo vean por donde lo vean, es un problema psicopatológico. Es un problema mental, es una enfermedad mental que les está afectando, por la cual tenemos que hacer intercesión y oración intensa para que el Señor los haga libres. Por algo dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El segundo punto que quiero plantear es de que no hay matrimonio igualitario. La ley no reconoce un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. El matrimonio solamente es entre hombre y mujer. La ley lo llama sociedad de convivencia. Y si ni la ley le está dando a estas alturas de las que estamos el reconocimiento a esta sociedad de convivencia, y voy a omitir el matrimonio igualitario porque no existe. Si la ley no les está apoyando en su totalidad, hay algunos políticos que están a favor, pero todo lo que haga el político, tanto para el cristiano como para el no cristiano, para los grupos igualitarios, todo lo hace con un fin político de ganar votos para su partido, para él mismo. Entonces, todo el que está a favor es porque tiene un interés personal. Lo contrario a la iglesia. La iglesia no tiene un interés personal en ganar y ganar almas para acrecentar el número. Tiene un interés personal en cuanto a la salvación de la persona, la conversión de la persona y el estado emocional de la persona. Siempre lo he dicho y lo repito mucho, y me encanta repetirlo, no tengo ningún problema. Dios toca 3 áreas del hombre, y una de esas áreas es el área cognitiva. Entonces Dios se mete a la mente, se mete al corazón, y Dios, estando en la mente y en el corazón, activa inmediatamente sus acciones, el sentido motriz. Entonces nuestras acciones demuestran de qué lado estamos, y la palabra de Dios dice que en el libro de Isaías capítulo 8 versículo 20, que en este tipo de personas y de todos los que practican el pecado no hay luz. No hay luz. Entonces la Biblia condena totalmente el pecado. La iglesia, nosotros como pastores, no condenamos ni odiamos a la persona que tiene este tipo de preferencias sexuales, porque nuestro trabajo es amar así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros, al igual que el Señor,
Amamos al pecador, pero rechazamos el pecado. Son cosas muy diferentes. Este tipo de personas, oramos por ellas, queremos traerlas a la iglesia, queremos predicarles el plan de salvación, pero desafortunadamente traen un patrón de conducta muy agresivo y muchos cristianos están a favor del movimiento, y eso la Biblia dice que es un pecado también. Entonces, no odiamos, amamos. Es como yo tengo a mi hijo, si mi hijo por ahí tomó la mala tendencia de agarrar los cambios, pues es en algo que tengo que trabajar, pero no dejo de amarlo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado y las prácticas del pecado. Yo quiero preguntarles, traer a la mesa dos preguntas antes de que pasemos con el pastor Josué, pero estas preguntas las dejo aquí para quien las quiera contestar. Una es, ¿cómo les predicamos? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cómo les hablamos o cómo se les debe de predicar a personas que tienen esta tendencia? ¿Cómo les predicamos desde el punto de vista bíblico? Y la otra es, entiendo que se habla en el Antiguo Testamento acerca de las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, y entendemos que lo habla también en las cartas paulinas pero en el ministerio de Jesús, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, en el tiempo que Él ejerció su ministerio, hizo todos los milagros habidos y por haber, pero nunca tocó el asunto de personas del mismo sexo que tuvieran cierta atracción, y debe de haberla, porque si lo menciona en el Antiguo Testamento y lo menciona en el Nuevo Testamento, pero no lo menciona en el transcurso del ministerio de Jesucristo. Bueno, empecemos hay que poner los puntos sobre la mesa, ¿no? Jesús a nadie obligó, número uno. Dices tú, Jesús no tocó el tema homosexual durante su ministerio. No lo vemos palpable, pero seguramente debió de haber tenido diálogos con personas de este tipo de pensamientos. Ahora, el Señor tiene toda la autoridad y toda la potestad, nuestro Dios tiene toda la potestad para hacer un milagro con un chasquido de dedos. Pero entonces, si lo hiciera así, pues Dios hubiese hecho robots, hombre. ¿Para qué hace seres humanos con convicción y de libre albedrío? Yo tuve dos casos muy específicos de dos personas con este tipo de pensamientos y de conductas. Uno de ellos actualmente es convertido, gracias a Dios nos comunicamos hace algunos meses con él se comunicó con nosotros. Él practicaba el homosexualismo, pero era teólogo. Había estudiado teología, y entonces estuvimos un tiempo hablando y se convirtió, y actualmente es pastor y tiene 3 obras en el estado de Guerrero, 3 misiones. Otro de ellos era uno de mis jefes directos en la empresa en la cual trabajaba, pero él había salido de una congregación por este tipo de sentimientos. El comentario es que los dos conocían de la palabra de Dios, los dos habían leído el texto bíblico, los dos comprendían la escritura, pero ellos siempre rechazaban que por qué la iglesia no los aceptaba. O sea, ellos querían servir a Dios como ellos creían que estaba bien, y siempre argumentaban, es que si es un Dios de amor, no tiene por qué lanzarnos al infierno. Dios no te va a lanzar al infierno, Dios no te va a mandar a un castigo eterno, eres tú quien decide en dónde quieres pasar la eternidad. Pero los dos tenían este reproche. Entonces, la predicación de la iglesia debe ser conforme al texto bíblico y tajante, no quitarle ni ponerle, porque hay quienes se dicen, no vamos a hablar esto porque alguien se puede molestar, alguien se puede ofender. La Biblia no se predica, la palabra de Dios no se predica para ofender, se predica para hacer conciencia y para convencer, ¿de qué? De pecado a la persona. Y además, aparte de que Cristo a lo mejor no menciona algo específico, pero dentro de su ministerio mencionaba algunos actos que tienen que ver con los actos sexuales. Cristo especifica y no se enfoca específicamente hacia el homosexual, sino que Cristo habla de las conductas sexuales malas. Entonces, por ejemplo, ahí puede entrar el adulterio, por ejemplo, la fornicación. Son conductas, o sea, no es un ataque contra las personas que practican la homosexualidad, sino que contra Dios habla de las conductas que están mal ante Él. Una persona, un matrimonio que practica el adulterio está mal, por ejemplo. Sí. Una persona que practica la fornicación está mal.
la inmoralidad sexual, hay conductas de lascivia, la escritura habla, ¿verdad?, de esas conductas, y luego dice todavía las obras de la carne, y dice, y cosas semejantes a estas, o sea, en esas cosas semejantes es porque el pecado va renovándose, el pecado va transformándose, va tomando nuevas maneras. Ahorita tenemos en este tiempo nuevas formas que antes no se mencionaban. Por ejemplo, ahorita vemos nosotros que la pornografía, ¿no?, que nosotros entendemos ahorita que es un problema social, un problema que se está manifestando, que en aquellos tiempos no se daba así. Pero entendemos que esas cosas se van renovando. Entonces, Cristo no se enfoca, o Dios, o la palabra de Dios, o nosotros no nos enfocamos contra una persona que practica la homosexualidad nada más, sino contra todos aquellos que practican conductas sexuales equivocadas, malas. Sí, lo extraño es que es muy directo el texto bíblico cuando te habla de acostarse con varón, cuando te habla de que ni los fornicarios, ni esto, ni lo otro, ni los homosexuales, o sea, las dos, y Jesús efectivamente en su ministerio está hablando acerca de los pecados sexuales, yendo un poquito más hacia lo que tenga que ver con las relaciones de hombres con otras mujeres, teniendo su familia, pero no especifica, no tan claro como en la cuestión de lo demás. Y esto lo traigo a la mesa porque es posible que alguien que nos escuche tenga un amigo y el amigo le haya dicho, oye, en tu iglesia los cristianos no nos quieren, nosotros, también es amor, de esta manera también se ama, de esta manera también se quiere, y no sé si tengamos nosotros, yo he planteado esta pregunta, ¿qué haríamos nosotros? Y aquí lo dejo al pastor, a nuestro pastor invitado, al pastor Josué Fierro, ¿qué haríamos nosotros como pastores si el domingo llegan dos personas que dicen tener un sentimiento que es el amor, que aquí entiendo que hoy puede ser una conducta, pero llegan a la congregación, Pastor Josué, y se sientan ahí, y están ahí, y nuestra predicación, a lo mejor el primer domingo pues nos vamos con el sermón, pero si llega el otro domingo, y luego llegan un domingo o 2 domingos ahí, y no hablo de que lleguen agarrados de la mano y haciendo demostraciones de amor excesivas en el culto, ahí en la iglesia, sino que tú sabes que son personas que viven juntas, personas que se dicen querer, se dicen amar, y cómo le hace el pastor, cómo le hacemos para poderles predicar, cómo le hacemos para hacerlos sentir bien ahí en la congregación sin que se sientan ofendidos, y luego poder predicar un sermón que transforme, un sermón. Ya nos dio la explicación el pastor Juan acerca de lo que debe hacer la palabra, el texto bíblico, pero como pastores, ¿cómo les hablamos, Pastor Josué? Y bienvenido. Amén, hermano, gracias. Bueno, pues entonces comprendemos que el enemigo pone ataduras muy fuertes, pero muy fuertes en la persona, en su pensamiento, hacerles creer que el amor que ellos están practicando o están llevando a cabo como pareja es lo correcto, porque Dios es amor. Entonces, cuando habla del amor, hablamos del amor de Dios, ellos piensan que el amor lo abarca todo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que hacerles comprender a través de la palabra que desde el principio el hombre se perdió, desde que fue echado al huerto del Edén, se perdió el hombre, y Isaías nos dice que cada cual se apartó por su camino. Ahí como ovejas nos descarriamos, quizás por alguien más fueron inducidos, o de alguna manera fueron inducidos a llevar ese tipo de pensamiento, ese tipo de conducta, que ha quedado como una atadura a su persona. Entonces, nosotros como pastores, debemos entender que Dios no hizo excepción de personas, no hace excepción de personas. Por ende, el amor de Dios lo llevó a la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros, para rescatarnos. Pero aquí hay una cosa que debemos de creer, porque la Escritura dice que todo aquel que crea en Él será salvo. Pero ¿en qué consiste creer? Porque a lo mejor ellos creen también en el Evangelio, o creen en la palabra de Dios,
pero necesitan creer en algo que es muy importante, que lo que Dios desde un principio creó fue hombre y mujer. Fue hombre y mujer, no creó hombre para tener por compañero a otro hombre. Entonces llevarlos a ese tipo o sacarlos de ese tipo de ideología o de pensamiento va a ser un poco o de sentimiento, ¿verdad? Porque o sentimiento, pero conforme a la palabra y bajo la dirección de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo va a llevarlos a que entiendan que necesitan creer cuál es el origen que Dios diseñó y estableció aquí en la tierra, y cuál es el propósito de Dios. Entonces no podemos hacer excepción y decirles no puedes estar aquí porque tiene estas creencias, estas tendencias, sino hay que invitarlos, hay que trabajar con ellos, orar por ellos, demostrarles el amor de Dios, el verdadero amor de Dios que está en nosotros o debe estar en nosotros. ¿Cuál es el verdadero amor y cómo se debe vivir el amor que Dios quiere que vivamos? Y conforme ellos van sintiendo, creo que es ese amor, de que el amor de Dios los está invitando, los está aceptando a que vengan al camino, pero reprobando la conducta a través de la palabra. Entonces ya la persona deberá tomar la decisión de si realmente quiere hacer el cambio, quiere continuar adelante o va a desistir de buscar de Dios. Porque si quiere persistir en su pensamiento, entonces ya no está creyendo, ya está haciendo a un lado la palabra de Dios. No sé. Hay una conducta de parte de la iglesia, y me atrevo a decirlo porque así es, que es una conducta de rechazo hacia este tipo de personas. Cuando alguna persona así llega a nuestros templos o está dentro del templo, porque hay quienes están dentro del templo con estos sentimientos, sí, y ellos se sienten rechazados. ¿Por qué razón la iglesia los rechaza? ¿Por qué razón el cuerpo de Cristo los rechaza? Porque el pecado y la santidad no se llevan. Pero ahí hay una escritura del apóstol Pablo que dice que nos toleremos unos a otros. Cuando mostramos el amor de Dios, cuando tenemos el amor de Dios, hay tolerancia, no solamente a las personas que quieren vivir como es la palabra, ¿no? Una homosexualidad, no solamente hacia ellos, hacia todo tipo de personas que practican todo tipo de pecado. Entonces, una cosa es estar en la congregación y sentir el rechazo, pero ¿por qué? Porque hay santidad, ¿no? Estamos sirviendo a un Dios santo y por eso hay ese rechazo, pero hay que tener tolerancia, como dice ¿La tolerancia salva? La tolerancia, claro que no salva, pero es un medio que tenemos que usar para poder expandir el evangelio. ¿Cómo puedo yo ir a predicarle? Hay algunos pastores que dicen, y lo he escuchado de viva voz, que dicen, en mi congregación no van a entrar alcohólicos, en mi congregación no me traigan drogadictos, y aquí cerramos la puerta y los drogadictos y los... Uy, si te platicara. Entonces hasta en ese caso hay que tener tolerancia, no nada más con las personas que creen amarse entre el mismo del mismo sexo, perdón. Hasta ahí hay que tener tolerancia. Claro que la tolerancia no salva, pero la tolerancia es un parámetro donde Dios nos está midiendo. Gálatas capítulo 5 verso 22 dice que tenemos que mostrar el fruto del Espíritu, y es el amor, y de ahí se derivan 8 virtudes: paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. En todo esto es el carácter de Cristo que se debe de impregnar en nuestra vida y debemos de vivirlo. Entonces, para vivir el carácter de Cristo debemos de tener tolerancia, porque no es fácil amar, y menos a nuestros enemigos. Ahora ellos dicen, alguien podrá decir, es que hermano, la Biblia dice que David y Jonatán se amaban. Mamá, ¿cuántos no hemos escuchado esto? Lamentablemente el escritor establece que se amaban más que el amor de las mujeres, dice ahí, ¿no? Hace una mención ahí, sí, medio... hay que hacer un trabajo de transliteración. Claro. Y hay que ver los signos que los judíos usan dentro de su escritura. Y es que hay una palabra en griego, ¿verdad? Que tiene que ver con la homosexualidad, que es arsenokoita. Y esa palabra tiene que ver con una conducta de una persona que lo lleva a un acto sexual. O sea, lo lleva al acto sexual. Sí, entonces ahí donde se complementa el pecado, donde da ahora sí que a luz lo va llevando. Cuando Dios Cristo habla de esta palabra, es de aquellos que se echan con hombres, que se echan con hombres en el sentido de que llegan a tener ese acto sexual. ¿Sí me explico? A ver, para que nuestra audiencia entienda, el echarse con hombre
vamos a aterrizar o a tratar de entenderlo en nuestros tiempos. Se trata de aquel hombre que tiene una atracción hacia otro hombre y terminan teniendo relación, pero que no hay sentimiento. En una relación Porque sexual. si es así, entonces yo te pregunto si el sentimiento es válido. Es que si el sentimiento también los lleva al acto sexual, pues está mal. Lo que pasa es que ahorita, en este tiempo, ¿verdad? Sobre todo en esta generación, se establece mucho el aspecto de las emociones y los sentimientos. Me tocaba platicar con una mujer que tenía este problema, y me decía, lo que pasa es que las mujeres me entienden. Y le decía yo, no, pues claro que te entienden, pues es que las mujeres entienden, los hombres entienden, sí. Por eso se platica o se considera así. Pero le digo, no significa que el hecho de que una mujer te entienda y que tengas un cariño por ella, un sentimiento hacia ella, por esa comprensión que tiene ella de las cosas, te va a llevar ya a la situación o al acto sexual, que tiene que ver con ya, ¿cómo se dice? Se me va la palabra del pecado que da a luz. El pecado va. Entonces, no debemos... Consumación. Sí, la consumación, ¿verdad? Ya de ahora sí del pecado, no está bien eso. Entonces, ahorita sí hay una cantidad de cosas que se revolujan mucho con el aspecto de los sentimientos. Ahorita mencionaba el hermano Josué, y decía algo muy interesante, porque decía él, es que debemos entender cómo vamos a predicar nosotros a esto. Bueno, debemos entender desde nuestra propia naturaleza y cómo nos fuimos desviando. Uh-huh. Si no conocemos nuestros errores, nunca vamos a poder trabajar en ellos. Entonces tenemos que empezar a entender que la naturaleza del hombre es inclinada siempre hacia el mal. Por eso debemos de tener cierto cuidado, ¿verdad? Y tenemos que entender que debemos depender de Dios. Pero también en México, no solamente como iglesia, porque a veces lo enfocamos hacia la iglesia, pero no, nosotros tenemos una cultura mexicana que está muy enraizada al machismo. Uh-huh. Y ese machismo se ha reflejado no solamente en la iglesia, o sea, también afuera, pero en la iglesia se nota más. Y ese machismo nos hace tener cierta conducta de rechazo hacia esas personas, porque el hombre rechaza a un hombre que tiene esas conductas. Pero por ejemplo, a veces el hombre dice, no, pues que anda con una mujer o con otra y con otra, hasta lo celebra, lo hace sentirse hasta como más hombre, ¿no? Decir, pero y cuando ve a una persona con esa conducta, lo rechaza. Y en la iglesia tenemos personas que tienen esa característica machista y ha producido ese rechazo hacia estas personas. Y entonces no es Cristo, no es la palabra que rechaza eso. Aquí la escritura nos dice qué es lo que rechaza el Señor. El Señor rechaza estas conductas y estas ciertas prácticas, pero rechaza eso, pero no significa que los desprecia, que desprecia a la persona. El rechazo no es desprecio. No, rechaza la conducta. Y entonces nosotros también, hermanos, debemos entender, hay un escritor de la Iglesia Apostólica, un pastor allá en Guadalajara, hermano Misael Ramírez, que es de los pocos pastores que escribe con respecto a la homosexualidad. Él tiene su libro, ¿verdad?, que se llama Mentoría Matrimonial, y en ese libro él escribe sobre esto de la homosexualidad. De hecho, muchos de sus libros los quemaron las feministas y porque no quieren esa consejería. Y él dice que nosotros debemos entender que el homosexual, por ejemplo en el caso del hombre, su problema no es con el hombre, el problema del hombre es con las mujeres. Entonces dice él, o sea, su problema no es con el hombre, pues por eso siente esa atracción por el hombre, por eso siente esa atracción sino está teniendo un problema con la mujer, por algo no siente esa atracción con la mujer. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para empezar a tratar a una persona que tiene esas inclinaciones? Bueno, empezar a detectar el problema, de dónde se está originando el problema, el por qué tiene ese rechazo, por ejemplo, en el caso del hombre contra la mujer, o en el caso de la mujer contra el hombre. Los vemos nosotros ahorita, las feministas radicales, ¿cuál es su ataque? ¿Hacia quién atacan?
hacia el hombre, al patriarcado, que el hombre esto, y vemos esa canción que escribieron, ¿verdad? Y a todo el hombre lo señalan. Sí. Tú, el violador eres tú, y a todo el hombre, es el hombre, porque el problema de ellas va enfocado hacia con el hombre. ¿Por qué? Pues tal vez porque han sido víctimas, porque eso sí es cierto. Que seguramente hay parte que están en su derecho. Claro que sí, pero y a veces el hombre ha utilizado la misma palabra, porque en este sentido, si lo leemos así, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, lo podemos leer, pero podemos leerlo de una manera muy agresiva, ni los impuros, ni los homosexuales, y entonces ellos lo reciben así, y sienten que la iglesia o Dios rechaza al hombre, rechaza a la persona, al ser humano, pero Cristo no rechaza al ser humano, Cristo rechaza esas conductas. Estamos Apóstoles en los Hechos, estamos a través de Radio Consentido 96.9 FM, estamos hablando y estamos tratando de ponernos del lado de quien escucha el Evangelio y tiene una tendencia, una conducta a generar un sentimiento o una atracción hacia la persona del mismo sexo. Estamos hablando y estamos tratando de entender la parte de las personas, estamos tratando de llegar a través del texto bíblico hacia ellos y estamos tratando de a la pastoral entender cómo poder llegar a través del mensaje claro, conciso, para que la gente pueda cambiar su manera de pensar. Y regresamos con nuestro panel. Hoy nos acompaña el pastor José Fierro, pastor en la iglesia número 22. Está el pastor Juan Arévalo, pastor en la iglesia número 41. Está el pastor Oscar Domínguez, pastor en la iglesia número 30. Están ellos aquí compartiendo esta palabra. Vuelvo yo ahora al texto bíblico y lo voy a relacionar con algo que a lo mejor lo hemos pensado, inclusive hasta lo hemos expuesto. Hoy vemos, ahorita que hablábamos de marchas y de estas mujeres feministas, han generado todo un movimiento en las calles. Y nosotros creemos que es nuevo, creemos que es de ahora. Podemos entender en el Antiguo Testamento una marcha que pudiera tener alguna relación con esto, Sodoma y Gomorra. Cuando está Lot y llegan aquellos seres de visita y los mete a su casa, dice que vienen por las calles y le tocan y le dicen: oye, a esos que tienes ahí, dánoslos porque queremos tener un encuentro con ellos. Queremos tener, y alguien puede interpretar esto como una cuestión sexual, porque estaba la cuestión moral, como decía el pastor Fierro, la cuestión sexual estaba desenfrenada totalmente, a tal grado, nos dice el texto bíblico, que papá con hijos y familias entre ellos, y personas del mismo sexo metidos teniendo algún tipo de relación entre ellos, y vemos que esto va ahí. Yo creo que esto no es nuevo, viene del Antiguo Testamento, y tan violento como puede ser hoy, estar viviéndose hoy. A mí me inquieta mucho la respuesta de Lot, ¿verdad? Tengo una hija que no ha conocido varón, si quieren te la doy, o sea, te las ofrezco para que no tomen. Entendemos que Lot conocía lo que eran las personas que estaban ahí, pero esto era un ambiente homosexual. Había un ambiente totalmente homosexual en Sodoma y Gomorra. Definitivamente, Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 11 nos dice que era un ambiente. Estos hombres querían violar, es la palabra adecuada y correcta que nos especifica ahí. Querían violar a estos seres pensando que eran seres humanos también. Ellos no discernían entre su mano izquierda y su mano derecha. No se metían en estas cuestiones de que si es un ángel, no es un ángel. Yo lo vi con apariencia de hombre, entonces yo quiero estar con él. Ahí nos habla de la conducta del hombre. Volvemos a lo mismo que decía el pastor Oscar, el pastor Josué Fierro. Es una conducta, es una conducta psicopatológica. Volvemos a lo mismo. Y ahí vemos que al hombre le gusta vivir sin gobierno. El hombre dice: yo busco a Dios cuando necesito, yo quiero bajar a Dios del cielo con una oración cuando realmente hay una necesidad grave en mi vida. Pero cuando queremos tener nuestras conductas cerradas, no consultamos a Dios y no buscamos a Dios. El hombre dice: yo busco a Dios en la crisis, se pasó la crisis, ahí nos vemos, Dios, en la próxima crisis te busco. Ese es el asunto, que al hombre no le gusta tener gobierno. Por eso la palabra de Dios dice: yo solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al
al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, y es precisamente el caso de Sodoma y de Gomorra. Ahora decimos, qué malo Dios, ¿no? ¿Por qué destruirlos con fuego? Bueno, es que no, son las consecuencias de nuestros actos. Hoy en día puede decir mucho, si Dios existe, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué hay niños con hambre? Por los malos gobiernos. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? Por el hambre de poder que tiene el mundo entero. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto huérfano? Por tanto hombre y tanta mujer que quieren tener un gobierno, y entonces en ese tipo de gobiernos, como quieren ser ellos los que manden y los que deleguen, pues toman sus propias decisiones, y toda decisión trae consecuencias. Vuelvo, para que no se me vaya la idea, a lo del texto bíblico, porque esto inquieta a muchos. David y Jonatán se amaban. Dice, más que el amor ¿de qué? De las mujeres. Vamos a poner, la escritura hebrea tiene muchos signos, mucha simbología. Y está el amor ágape, el amor eros, el amor filial. Y la escritura está hablando del amor ágape, por eso dice, más que el amor de las mujeres. No dice más que el amor entre mujeres, Ojo. La Biblia hay que leerla con toda su gramática. Dice más que el amor de las mujeres. Y cuando este escrito está en hebreo, tiene como una comita. Y esa simbología nos habla del amor de Dios. Cuando yo empiezo a leer el texto bíblico en el hebreo, cuando yo vengo directamente de esa fuente, al momento de yo ver, se me olvida el nombre del símbolo. Al momento de yo ver esa coma, antes de empezar la escritura, yo tengo que entender que va dirigido hacia el amor de Dios, el amor ágape, no precisamente entre hombre y Dios. Yo quiero hacerle al investigador en este momento. Estamos en Radio Consentido 96.9 FM. Estamos hablando de la atracción, la conducta que pueden tener dos personas del mismo sexo hacia ellos, y cómo lo podemos vivir hoy. Estamos viendo a través del texto bíblico que esto no es nuevo. Hay todo un movimiento desde el Antiguo Testamento y toda la Biblia acerca de esto. Yo le pregunto, ¿es posible que Lot haya tenido actos homosexuales estando en un lugar como Sodoma y Gomorra? No es así, no creo yo que Lot lo haya hecho, ¿verdad? Porque pues bueno, vemos cómo Dios escuchó la oración de Abraham, y el aspecto de la cultura que estaba muy fuerte ahí en ese sentido, ¿verdad? En esa práctica que ellos tenían. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo a la hija de Job, de Lot, no querían ni siquiera tomarla. Ellos tenían una inclinación, ¿verdad? Ya desviada por ciertas prácticas que ellos estaban haciendo. Vemos que querían envolver a la gente que llegaba de afuera siempre. Querían a la gente que venía del exterior, pues querían, por eso que querían tomarlos, por eso querían agarrar a estos dos personajes, ¿verdad? Y tomarlos. Pero era algo que se fue dando ya de una manera ahí en ese lugar, en una manera ya de poco a poco se fue procesando. Entonces Dios tuvo misericordia en este caso, ¿verdad? De ellos. A lo mejor ya había cosas que ya la veían muy normales, pero no marca la Biblia, ni nos dice nada la historia. Si no lo marca, no pasó. Ni nos marca nada en ese sentido. Yo contestaría con el mismo pasaje bíblico, porque en el libro del Génesis, después del capítulo 19, cuando habla de Sodoma y de Gomorra, nos dice que cuando las ciudades son exterminadas, las hijas de Lot querían descendencia. Y este varón estaba tan metido con Dios que entendía que no era bueno. ¿Y qué tuvieron que hacer las hijas? Bueno, lo embriagaron. Los modos, las formas no son las más adecuadas, pero aquí lo importante es que Lot no quiso participar conscientemente de este acto. Y la Biblia nos dice que Dios lo que juzga es la conciencia, no la inocencia. Y el momento de sacar a su hija para saciarlas no es anteponer un sentimiento familiar a una circunstancia que estaba pasando en ese momento, decir, espérense, voy a darles a mí, ¿qué tal si dicen los tipos que sí, no? Digo, tratando de entender de una forma la escritura. Porque además, ¿a favor de quién estás, Pastor Samuel? No. Lo que pasa es que, mira, son cosas que el movimiento lesbico, gay, LGBT, no sé qué, toman estas frases
Sí. para justificar de alguna Sí, manera pero, pues, con también- relación al texto también, bíblico. pues, Estoy tratando de que la gente que debemos- nos escucha lo entienda Sí, y sí, podamos sí. llegar ahí. Debemos contextualizar las cosas siempre, eso es lo Exacto. que nos debemos entender. O sea, contextualizar las cosas siempre debemos entender la situación cultural original. Cuando se hace la exégesis bíblica, por ejemplo, la exégesis es hallar el sentido original de los textos. Y para eso es que tienes que entender el contexto original, porque ahora nosotros vemos las cosas de cierta manera. No creo yo que Lot, por ejemplo, en el sentido original del texto, que Lot realmente quisiera entregar a sus hijas. Lo que quería hacerles entender, lo que quería hacerles entender a estos hombres era la importancia de estos seres ante Lot, o sea, esa importancia que ellos tenían como para que prefiriera entregarles a su hija, o sea, quería hacerlos comprender. Fíjate en qué lugar están ellos, o sea, no son cualquier persona, van a cometer un acto que es, por eso prefiero darles a mis hijas, o sea, no que realmente Lot quisiera, no, sí, llévenselas, no. Órale, va, violéntenlas, ¿no? Sí, o sea, el texto bíblico nos dice que antes de que fueran estos varones a Sodoma y a Gomorra, precisamente con Lot, Abraham le hace una pregunta a Dios: ¿y si hubiera 50 justos? Y de ahí parte la acción de Lot. ¿Y si hubiera 50 justos? Es decir, Dios sabe que como humanos somos propensos a fallar. Dios sabe que como humanos estamos en situaciones que a veces nos agarran ahorcados y tomamos decisiones, incluso siendo cristianos, de oración, de ayuno, de lectura bíblica, apresuradas. Y precisamente la justificación que Dios da trae paz. Yo estoy seguro que este varón estaba en paz en su corazón y él sabía que de alguna manera, yo no sé cómo, pero era su Dios. Él iba a poner los medios para que la rechazaran y Dios le iba a sacar del problema por la justificación y por la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca es igual a la de los hombres. Entonces cuando dice, y si hubiera 50 justos, Dios no los hay, Abraham. ¿Para qué le seguimos, no? Entonces decide hacerlo, pero decide sacar a Lot. ¿Por qué? Por la justicia que Abraham estaba intercediendo. Y esa misma justicia que había en Lot era la justicia de Dios directamente en la vida de él. Y la palabra de Dios nos dice que la justicia de Dios nos libra. Pero lo sacó por Lot o por Abraham. Pues hubo intercesión de Abraham, pero la Biblia dice que Lot era justo. Pero cuando yo predico a Oscar y Oscar puede venir a Dios o arrepentirse de alguna práctica que hizo por mi predicación, pero no soy yo quien toma la decisión, ni Dios lo hace por mí. Dios me usa a mí para lanzar la palabra. Y entonces llega al corazón de Oscar y surge efecto en el corazón de Oscar y entonces hay un cambio radical en sus acciones. Entonces es por él. ¿Y cómo entiende Lot que ellos son siervos de Dios? Tomando esta dirección y esta frase que toma el pastor Juan Arévalo, vamos a la predicación, pastor Josué. Vamos a lo que tiene que ver, porque seguramente que Dios usará a los pastores hoy en día para que a través del texto bíblico, a través de la exposición de la palabra, alguien pueda rechazar sus conductas, alguien pueda rechazar su forma de vivir, alguien pueda cambiar, y entonces Dios transforma el corazón de la gente, de ellos, de esa gente, porque inclusive en nuestra iglesia, y lo dijo alguien aquí en el panel, no recuerdo quién, pero es posible que en nuestras congregaciones haya alguien que no esté plenamente identificado, limpio, puro, transformado, cambiado, no esté lo suficientemente arrepentido y tenga estas atracciones, tenga estos sentimientos, tenga estas inclinaciones, y está ahí en nuestras congregaciones. Amén. Y necesitamos predicarle. Amén, hermano. Analizando el tema de Lot, podríamos ver, hermanos, que cómo es que Dios es un Dios de justicia, el Dios que predicamos, ¿verdad? Dice que cuando nosotros vivimos el amor de Dios, hermanos, dice que no se goza de la injusticia. El amor de Dios, hermanos, estaba ahí, y Dios siempre va a reprobar el pecado, lo va a reprobar porque Dios es santo, nuestro Dios es santo, y predicamos un Dios santo, Él mismo nos invita a vivir en santidad. Cuando llega la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, era precisamente porque el pecado era abundante, pero ahí había un hombre, el cual, hermanos, Dios en su amor aplica la justicia
¿verdad? Y entonces rescata a Lot en medio de ese pueblo, de ese lugar donde el pecado abundaba. Ahora, nosotros tenemos que llevar al conocimiento, a la iglesia, al conocimiento del verdadero amor de Dios, para que como iglesia podamos recibir, que estemos preparados para recibir este tipo de personas con estas ideologías, donde el amor que tengamos, el amor de Dios que vivamos en nosotros, pues no se goce de la injusticia, que seamos injustos, porque Dios no se goza de eso. Dios ahí claramente, hermano, nos hace ver que Él no aprueba el pecado. Ahí lo vemos. Y ya esa historia, como dice libros, hermanos, ¿verdad? Que para nuestra enseñanza se escribió. Dios no acepta el pecado, lo reprueba, ama al pecador, ¿verdad? Pero reprueba el pecado, Él obra en justicia. Nosotros no podemos obrar en injusticia, sino también obrar en justicia y no hacer esa acepción de personas, sino que vivir y predicar el verdadero amor de Dios. El amor de Dios lo abarca todo, lo perdona, pero siempre y cuando también venga el arrepentimiento, porque creemos que Dios tiene un plan perfecto, que Dios todo lo hizo perfecto. ¿Qué pasaba en esa situación de Sodoma y Gomorra? La palabra nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no discernió que los hombres eran hombres de Dios, eran ángeles de Dios. Hijo, entonces, Lot, sí. Y Lot sí lo discernió. Dios discernió que eran enviados de Dios, que eran ángeles de Dios, que estaban ahí. Entonces, cuando nosotros en la iglesia recibimos a este tipo de personas con esas ideologías, debemos entender que ellos no disciernen, aún no disciernen lo espiritual. ¿Cuál es el propósito de Dios? No disciernen ellos la palabra de Dios. Quizás la conocen, pero no la disciernen en el sentido espiritual. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ellos? Nosotros lo entendemos, quizás vamos a tomar la postura de Lot, discernimos que Dios nos está hablando a través de la palabra y cuál es el propósito de Dios para nosotros y qué quiere Dios con nosotros, pero ellos no lo disciernen. Ellos siguen, como decía hace un momento, con esa atadura, en esa creencia que no es bíblica, sino es de hombres, que obviamente que Satanás pone en su corazón, que Satanás pone en su mente, pero también, como decía nuestro hermano Juan, nosotros tenemos que también ayudarlos a buscar la raíz del problema, de dónde se originó, para que comprendan por qué se desviaron, cuál fue lo que desvió su tendencia, para también nosotros, conforme a la palabra de Dios, irles ayudando. Ahora, no solamente a través de la predicación podemos, ¿cómo explicarlo? Llegar o hacerles entender o llevarles el conocimiento de lo que Dios tiene, sino también, si el amor de Dios a nosotros, nos vamos a acercar a Él, vamos a tener un espacio privado con Él, vamos a dedicar el tiempo con Él, para ayudar a restaurarlo, porque a través de la palabra, una predicación no solamente, hermanos, a lo mejor abre nuestra conciencia y nos hace reflexionar, pero ya de una manera más personal nos va a llevar, ¿verdad?, a cuál es el punto para poder trabajar con este tipo de personas. Sí, estamos hablando en Radio Consentido 96.9 FM, estamos hablando de las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, y estamos hablando de esto porque es posible que ahí en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, haya alguien que tenga esta cierta tendencia, tenga esta cierta conducta, y tú no sepas cómo, o no nos invitas porque no sabes cómo va a reaccionar el pastor o la congregación. Yo creo que es gente a la que hay que hablarle en el amor del que se le habla a cualquiera que no acepta o que no se ha acercado a Cristo. Tú tienes que acercarlo, tú tienes que direccionarlo a tu iglesia, a tu congregación, con tu pastor, porque al final del día, pues ahí Dios enviará palabra para que él pueda ser cambiado. Estamos en Radio Consentido 96.9 FM, Apóstoles en los Hechos, y yo entiendo que hoy la iglesia es el Lot que está en medio de este mundo convulsionado para poder transformar la ciudad, transformar la gente. Yo les pregunto hoy,
Y esta es la pregunta del millón y que todo el mundo hace y lo hemos hecho en los programas anteriores que hemos tenido. ¿Es una conducta que se adquiere o es una conducta con la que ya se nace? Pues yo digo que las dos cosas. Dice la escritura, ¿verdad? Que somos formados en pecado, y concebidos en pecado y formados en maldad. Entonces, pudiéramos decir que la inclinación... A ver, pero alguien puede ser concebido en un pecado de homosexualidad desde el vientre de su madre. No, lo que pasa es que la naturaleza del hombre ya está inclinada hacia lo malo, o sea, esa es la naturaleza. Ahora, ya en esa naturaleza, desde su nacimiento, pues puede tener ciertas inclinaciones. No hay científicamente una comprobación donde un hombre tenga que sea científicamente ya comprobado de que sea homosexual o no sea homosexual, ¿no? Tiene que ver mucho con la formación también. Pero sí hay ciertos dictámenes, no sé, científicos que dicen que hay ciertas personas que nacen con ciertas células más femeninas y que eso produce en ellos ciertas conductas. Pero en general, en la mayoría en general, todo tiene que ver con la conducta del hombre que se va adquiriendo conforme a la formación y a su plataforma de desarrollo. Esto da para mucho, esto que acabas de decir. Sí. ¿Nacen o se hacen? Bíblicamente pudiéramos relacionarlo con un maldición generacional. Pero el ADN no se equivoca. Tú te mueres ahorita y dentro de 10 años, 15, 20 años te hacen una prueba y va a decir que eres hombre, aunque te vistas de mujer, aunque seas afeminado, ciertas conductas no aptas para un hombre, tanto como para una mujer. Tú te mueres ahorita y 15, 20, tal vez 30 años, si hay restos de ti, el tiempo que dure tu cuerpo en deshacerse, toman una prueba y hacen un ADN y va a decir, era hombre. Era mujer. Entonces el ADN no se equivoca y el ADN viene de Dios, es Dios mismo lo forma y lo crea, pero sí tiene que ver mucho con conductas, con maldiciones generacionales. Entonces podemos por ahí meter la teoría de la Eva mitocondria, ¿no? Que está en la mujer, en la matriz de la mujer, y de ahí se desprenden ciertas conductas y ciertos patrones de enfermedades como el azúcar, como la hipertensión, como infinidad, ¿no? Pero no nace. Yo pienso que se va formando por el patrón de conducta que hay en casa, y yo creo también que si una persona desde niño trae esas tendencias, yo creo también, y ya practica el homosexualismo, yo creo que se puede reivindicar y redireccionar. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo hace su obra, y la obra del Espíritu Santo es regenerar, justificar y santificar. Y es que es lo que debemos hacer. La inclinación al pecado es lo que nos puede decir que desde nuestra naturaleza, desde su nacimiento, esa inclinación del pecado la persona lo trae. Ahora, ¿hacia qué pecado? Bueno, pues en este caso es hacia la homosexualidad. Bueno, se va adquiriendo y se va desarrollando, pero si tú con la palabra de Dios y con una orientación correcta, que por eso es lo que no quieren que se haga ya, trabajas a la persona va a entender, porque al último los actos sexuales, que el Señor reprueba como eso, ¿verdad? Ahí están escritos y uno tiene que orientar a la persona, tiene que guiar. Por eso la gente no quiere hacerle caso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí marca específicamente estas conductas, y para muchos pues les conviene hacer a un lado la palabra de Dios. Amén. Pues para seguir practicando sus tratando el gobierno de que entender, nadie nace siendo homosexual. Nadie nace siendo. Puede ser un sinnúmero de cosas que propicien un ambiente para que sea nacida, para que se desarrollen durante su vida, pero no se nace así, Pastor Fierro. Amén, hermano. Yo a través de la palabra yo comprendo y entiendo que nos enseña que Dios es un Dios perfecto, que todo lo creó perfecto. Y segundo, lo que comenta mi hermano Juanito con relación a que son maldiciones generacionales que se adquieren quizás porque tampoco
no hemos querido escuchar a Dios, no hemos querido obedecer a Dios, y de alguna manera Dios también pudiera hablarle a una familia: mira lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en tu hogar, porque no has aceptado, no has querido pues aceptar el propósito de Dios para tu vida. Y yo creo que una familia sufre al ver un hijo de esa manera, o a una de sus hijas con este tipo de tendencias, pero lejos de buscar a Dios, terminan aceptándolo a él con sus conductas. Y yo creo que lejos de eso deberían de buscar a Dios y ayudarlo, porque digo, en este tiempo hay familias que no saben qué hacer con sus hijos. Bueno, ahorita la ley me está autorizando que yo lo acepte, en la escuela yo lo tengo que aceptar. Ok, hijo, te acepto como eres, pero a esas personas que están pasando una situación, yo les diría que se acerquen a Dios y ayuden a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Si lo detectan a tiempo, no permitan, ¿verdad?, que esto trascienda más allá, sino que los ayuden. Acérquense a Dios, busquen a Dios, para que Dios les ayude a romper con esa maldición generacional. Claro que sí, claro que sí. Estamos Apóstoles en los Hechos, Radio Consentido 96.9, nos queda 1 minutito con 30 segundos, así es de que empezamos a terminar, Sí, yo el consejo que les doy es que a las personas que tienen ese problema o que tienen un familiar que tiene esa inclinación, no debe haber un rechazo hacia la persona. Pero tampoco debemos por el hecho de aceptarlo, celebrarle esa conducta, ¿no? Simplemente con amor, con la palabra de Dios, de exhortarle sobre esas condiciones, y pues que él tome rectifique ese camino. Juan. Yo termino diciendo, este tipo de personas, estos grupos hablan de tolerancia, pues que nos toleren. Hablan de respeto, que nos respeten. Y si hablan de inclusión, que nos incluyan, porque hoy en día las leyes están muy inclinados a ellos, y es a la iglesia y la enseñanza de la iglesia la que no quieren, ni en las escuelas ni en los gobiernos. Bendiciones. 3 segunditos para despedirnos, Pastor Josué. Amén. Yo invito a todo aquel que tenga esa tendencia, si nos está escuchando, quiero decirle que Cristo lo ama y que Dios puede transformar completamente su vida, pero hay que creerle a la palabra, y creerle a la palabra es obedecerla, es encarnarla, vivirla, hacerla suya, para que pueda entonces pues recibir de parte de Dios la transformación. Amén. Amén. Pastor José Fierro, Pastor Juan Arévalo, Pastor Oscar Domínguez, Pastor Samuel Arra, deseamos bendición para su vida. Enviamos un saludo al líder de este proyecto, al Pastor Mendoza, José Mendoza. Dios los bendiga, hasta pronto. Amén. Bendiciones. Estás una radio con sentido. 96.9 FM.